Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Y hoy voy a hablar de algo que mucha gente está interesada, es decir, ¿cuántos son los costos de vida aquí en Rumania? ¿Cuánta plata necesitas para vivir aquí en Rumania? ¿Es el país más barato de Europa del Este o no? Y te voy a decir algo, quédate hasta el final del video, porque si realmente te interesa emigrar, te voy a preguntar algo que te va a interesar. Así que empecemos en este video. Hablar de costos de vida en Rumania es algo que es muy amplio y que también podría llegar a ser subjetivo. Sin embargo, yo voy a tratar de tomar los parámetros más objetivos posibles y los mínimos para que vos puedas tener esos pisos y de ahí hacia arriba ir calculando el nivel de vida. Esto está tomado teniendo en cuenta ciertos ítems. Primero, el tema de los alquileres, ¿sí? Porque si llegas a venir a Rumania vas a tener que rentar o alquilar un lugar donde vivir. También el tema de los supermercados, cuánta plata vas a necesitar para vivir. Y por último, el tema de los sueldos acá, porque si vos llegás a venir aquí a vivir, vas a tener que trabajar o quizás ya venís con una propuesta de trabajo, entonces calcular un poco la diferencia entre el sueldo con los ítems anteriores en cuanto al nivel de vida que necesitas para vivir aquí en Rumania. Así que empecemos por lo primero. Como ustedes saben, yo ya estoy acá viviendo en Rumania hace 3 años y apenas abrí mi canal de YouTube ya hice un video bastante similar, pero hay una diferencia enorme desde todo este tiempo hasta ahora. ¿Por qué? Porque, bueno, han pasado ciertos hechos en el mundo que hicieron que las cosas económicamente cambien en Europa en general y en Rumania en particular. Así que este es un video actualizado para que puedas tener en cuenta cuáles son los costos al 2023, finales casi del año 2023. Así que para eso vamos a hablar primero de los alquileres, las rentas. Obviamente va a variar si venís con una familia grande o numerosa, o si sos una persona sola, o si sos una pareja. Yo lo que voy a hablar es más que nada para costos, que sería para una persona o para una pareja. O también podría ser una pareja con un bebé, no con una familia numerosa, ¿sí? Y estos son los costos mínimos que tendrías que tener en cuenta en el caso del alquiler o la renta. Primero, ¿cuánto es lo mínimo que tenés que alquilar? Esta respuesta va a depender de la ciudad en donde decidas vivir. Por supuesto, como en todos los países del mundo, hay ciudades más caras y hay ciudades más baratas. Y en Rumania también pasa lo mismo. Por ejemplo, la capital de Rumania, Bucarest, es uno de los lugares más caros. Sin embargo, Cluj-Napoca es un lugar también bastante caro dentro de lo que es Rumania y hasta quizás un poco más caro que la capital. Es decir, depende de la ciudad, va a variar el monto que necesites para alquilar o no. Yo te voy a decir que en Rumania lo mínimo que necesitas para alquilar, puedes conseguir un departamento chiquito de 2 ambientes desde 240 euros, ¿sí? Que más o menos serían 1.200 ley. O sea, la moneda acá es el ley, pero yo te voy a ir diciendo la conversión en euro para que te sea más fácil de que conviertas en tu cabeza también. Quizás en Bucarest o en Cluj-Napoca estos valores los vas a encontrar un poco más arriba. Por ejemplo, algo en Bucarest puedes encontrar de 350 euros y de ahí hacia arriba. Pero yo estoy hablando de valores dignos, de valores que puedes encontrar un departamento, un monoambiente, un estudio o un departamento 2 ambientes con tu cámara, con tu habitación, cámara separada. Y la comparación que es muy importante, que yo también he vivido en España, hay algo que aquí no se acostumbra a hacer, que en España sí, que es compartir piso. Aquí no se comparte piso, eso no existe mucho, porque la gente que viene a estudiar tiene su campus universitario y ahí sí compartís piso. Pero en el caso que vos vengas, lo más común es que te rentes algo para vos solo y que no compartas piso, porque claro, los valores son tan económicos que no tiene sentido compartir un piso como hacen en España, que viven 4 personas desconocidas y solamente rentan la habitación y los espacios comunes. Aquí eso no se utiliza. Y también te voy a dejar unos datos en dónde buscar alquiler si es que tenés que venir a vivir a Rumania. Por ejemplo, te voy a dejar los links también en la caja de descripciones. Pero uno de las más famosas es historia.ro, publi24.ro o olx.ro. En esas 3 páginas web vas a encontrar toda la oferta de inmobiliaria que vas a ir filtrando por ciudad y cuánto sale cada uno, más o menos. Así que acordate este valor para que ya tengas en cuenta que desde 240 o 250 euros hacia arriba vas a conseguir algo digno para vivir.
Muy bien, como consecuencia del alquiler hay que también tener en cuenta los servicios. Vas a tener que pagar luz, agua, gas y algún tipo de servicio, internet, por ejemplo, que sea necesario para poder vivir, lo básico. Entre estos servicios va a ir variando, porque depende del alquiler, a veces te incluye el agua, a veces no, depende del edificio. Y también hay que tener en cuenta que va a ser depende, no hay un monto fijo, sino que va a ser depende si es verano o invierno, porque los montos se van a ir variando. Por ejemplo, en gas, en invierno, vas a pagar un poco más que en verano, porque Rumania es un país muy frío y no puedes prescindir del gas. Así que entre todos estos costos, luz, agua, calefacción, gas, más o menos calcularle entre unos 60 y unos 70 euros como un promedio, ¿verdad? Después, el celular. Sí, acá en Rumania el internet es muy bueno y vas a poder conseguir un paquete de datos ilimitados por 5 euros como mínimo. A partir de 5 euros o más vas a conseguir a paquete ilimitado. Obviamente que a veces lo necesitas más o menos teniendo en cuenta de qué vas a estar trabajando, ¿no? Y si vas a estar fuera de tu casa o no. Vamos con el ítem número 2. Ya te conté cuánto sale venir a rentar aquí en Rumania. Y ahora, para vivir, ¿cuánta plata necesito para ir al supermercado? Si bien yo tengo un video que te conté qué hacía con 20 euros aquí en Rumania, tengo que decirte que, bueno, ha habido un poquito de inflación, teniendo en cuenta la guerra Ucrania-Rusia, la inflación fue en toda Europa y Rumania no fue la excepción, costos de supermercado han crecido un poquito los precios. Sin embargo, esto es algo muy subjetivo porque cada uno se da los gustos que quiere y come comidas muy variadas, entonces es algo mínimo. Yo te voy a decir los parámetros mínimos que tenés que tener en cuenta. Por ejemplo, como mínimo tenés que calcular 150 euros por persona por mes, hablando de personas adultas, ¿sí? Si es un niño tendrá otros gastos. Entonces, si son dos personas ya tenés 300 euros al mes como mínimo que vas a tener que destinarle a la comida para sobrevivir, para vivir. Esto es teniendo en cuenta cocinando en casa, nada de salir al restaurante. Sin embargo, bueno, esto va a ir variando, te vuelvo a repetir, de tu estilo de vida y qué tipo de alimentación tengas y qué te guste comer. Acá los supermercados son muy variados, no vas a encontrar desabastecimiento, como por ejemplo en algunos países de Latinoamérica que vamos al supermercado y hay algún tipo de marca o algún tipo de producto que no se encuentra. Acá hay mucha variedad de absolutamente todo lo que quieras y vas a encontrar de todo. Obviamente que si venís con un caprichito de tu país, como por ejemplo yo, que quiero tomar mi mate, yerba mate, ponele, no la conseguís en el supermercado, pero sí la puedes comprar por otros medios, como por ejemplo por IMAG, que es una plataforma digital que puedes comprar alimentos, cosas materiales y demás. O sea que aquí no te tenés que preocupar, en principio, por no conseguir algo, porque abastecimiento va a haber. Así que acordate, supermercado vamos sumando 150 euros por persona por mes. ¿Qué pasa si te querés dar un gusto o querés salir a comer en un restaurante afuera? Lo mismo, todo esto va a depender, depende de la ciudad en donde vayas a salir a comer afuera. No es lo mismo ir a comer a un restaurante de Cluj-Napoca, una de las ciudades más caras de Rumania, que ir a comer a un restaurante en Tulcea, por ejemplo. Entonces, los precios van a variar teniendo en cuenta, pero yo te voy a decir un mínimo, más que nada un promedio general, porque ustedes saben, tuve la suerte de recorrer casi todo Rumania y he percibido en carne propia cómo son los precios y cómo son las distintas ciudades en cuanto al servicio turístico. Bien, entonces, ¿cuánto gastas en restaurante? Más o menos aproximadamente te doy el piso desde 100 lei por persona comiendo y bebiendo. Y si querés beber mucho más, de golpe te gustan las cervezas o querés pedirte un trago, bueno, calcula 150 lei, que es decir, entre 20 y 25 euros. Si querés darte un buen lujo, 30 euros, pero creo que entre 20 euros estás más que bien, ¿sí? Entonces, salir a comer afuera en el restaurante no es tan caro. Son 20 euros quedando muy llena comiendo un plato principal, un postre y también bebida. ¿Qué pasa con otros gastos de esparcimiento, por ejemplo, o gastos que no sean necesarios para vivir, pero que sí tengas que hacer en algún momento si venís a vivir a Rumania? Por ejemplo, la ropa. ¿Qué pasa con la ropa? ¿Es cara? ¿Es barata? Yo vengo de Argentina y en Argentina la ropa es muy cara. Incluso he comparado precios de Rumania en Argentina y en Argentina estaba más cara y no entendía por qué. Acá la ropa en general, en toda Europa y en particular aquí en Rumania, hay lugares y casas de ropa muy baratas. Entonces, puedes conseguir, puedes vestirte por muy poco
poco dinero. De verdad que 20, 30 euros vas a comprarte un montón de cosas. Y tenés marcas como Primax, Sinsay, H&M, que son marcas súper baratas que están aquí en Rumania y en toda Europa, que vas a acudir a ellas si realmente necesitas vestirte y no querés gastar mucho dinero para eso. Sueldos, porque bien, ya te dije los gastos mínimos que tenías que tener. Ahora, ¿cuánta plata te va a entrar, te tiene que entrar para poder tener este nivel de vida? Vamos a ver si te sobra algo o no te sobra nada. El tema de los sueldos te voy a decir que ha variado, por supuesto, porque, como dije anteriormente, Rumania ha tenido un poco de inflación debido a la guerra y a ciertos otros factores económicos, entonces hicieron que los sueldos un poquitito suban, ¿sí? Te voy a decir lo mínimo, el sueldo, ¿sí? El mínimo que vas a conseguir acá, porque es decretado por ley nacional, es aproximadamente, es 2.000 ley, que serían 400 euros. Ese es el sueldo mínimo. Nadie te puede pagar más bajo que 400 euros. Es muy importante que lo tengas en cuenta. Y obviamente, dependiendo el trabajo, dependiendo la ciudad, dependiendo muchos otros factores, vas a tener diferentes tipos de sueldo, como en todos lugares del mundo. Un promedio, es decir, un promedio, ni el más bajo ni el más alto, de sueldo actual hoy en Rumania serían 920 euros, que serían 4.570 ley. O sea, el mínimo, estamos hablando de 400 euros y un promedio de 900 euros. Ten en cuenta que estamos hablando de Rumania, obviamente. En otros lugares de Europa hay otras realidades y el sueldo mínimo es mayor que acá, pero acá la calidad de vida es menor que en otros lugares de Europa. Una cosa que se hace aquí en Rumania es que cuando el empleador te ofrece el sueldo, te ofrece un sueldo determinado más tickets de mesa, que se dicen ticket de masa acá. ¿Qué es eso? Un monto destinado para que vos puedas gastar sí o sí en supermercado, porque se entiende que obviamente todo el mundo, independientemente del trabajo que tengas, todo el mundo va al supermercado porque necesita comer, necesita sobrevivir, es algo básico del ser humano. Entonces, el sueldo se divide en tu básico, en una porción de ticket de mesa, y bueno, depende de lo que trabajes, en comisiones, bonos, lo que fuere. Ticket de mesa te van a dar una tarjeta, ¿sí? Y esta tarjeta te la van a cargar con dinero y vos vas a pasarla en el supermercado, que es una cosa que a mí me pareció bastante buena. En Argentina, por ejemplo, no tenemos ese sistema. Aproximadamente en esto te van a dar algo así como 100 euros que vas a tener que todos los meses disponible para gastar en el supermercado. Teniendo en cuenta estos números, yo considero que Rumanía está en una situación ascendente de cómo era hace años atrás respecto de estos parámetros y de la calidad de vida en general. A nivel de Europa en general, los sueldos más bajos no los tiene Rumania, sino que los tiene Bulgaria. En segundo puesto los tiene Hungría y en tercer puesto, de abajo hacia arriba, viene Rumania. Sin embargo, es importante que para qué te alcanza ese sueldo, ¿sí? Entonces, para esto déjame decirte que voy a recurrir un poco a números y contarte cómo es la inflación aquí en Rumania. Rumania no tuvo inflación por muchos años, como quizás otros países de Europa también. Pero con el tema de la guerra, a nivel general, a nivel global, han crecido un poco los precios en Europa. Es por eso que la inflación anual aproximadamente es de un 8,8% anual, ¿sí? Pero los sueldos han crecido 15,2%, o sea, tenés una inflación del 8%, pero un crecimiento de sueldos del 15% de manera anual. Es decir, que los sueldos crecen más que el monto de inflación. Entonces vos tenés capacidad adquisitiva como para poder ahorrar y para poder vivir. Y te doy un ejemplo no menor. No sé cómo será en otros países de Latinoamérica, pero nosotros en Argentina los sueldos crecen muy poquito y la inflación, tenemos una inflación casi del 100% o del 50% seguro. Entonces, la inflación crece mucho más de lo que crecen los sueldos y esto hace que justamente tu calidad, tu capacidad económica se vea disminuida. Aquí en Rumania es a la inversa. Sí, hay inflación, pero los sueldos han crecido también bastante. Rumania es un país que quizás no lo tenías en cuenta, pero es muy bueno para vivir porque te va a permitir ahorrar. Muchos rumanos emigraron o emigran a España y eso está perfecto porque todo el mundo emigra para una vida mejor. Sin embargo, eso no significa que en el país de acá no puedas ahorrar ni puedas vivir bien, sino, en mi opinión, como extranjera, todo lo contrario. Contame desde qué lugar del mundo me estás mirando, desde qué país hispanohablante y contame también
esta respuesta. ¿Qué pasa si mañana te digo que podrías venir a trabajar aquí en Rumania con una visa de trabajo? ¿Vendrías? Déjame la respuesta acá. Dame un like si tenés también otra duda o consulta, puedes dejarla en la caja de descripciones, que a mí me gusta interactuar con el público que me está mirando, y seguirme en las redes sociales para saber más de cómo es la vida en Rumania y mirar más videos que también están disponibles en este canal. Me despido, hasta la próxima. Chao, chao, en rumano, papá la revedere.